En la penumbra dorada del comedor de una antigua casa en el corazón de Barcelona, Javier ocupaba la cabecera de la mesa, un lugar que había sido suyo durante más de 3 décadas. La lámpara colgante de hierro forjado comprada en un mercadillo de Gracia años atrás arrojaba una luz ámbar que apenas calentaba la frialdad de la escena. Frente a él el cordero asado que había preparado con esmero, se había enfriado las patatas, estaban secas y la ensalada de tomate y aceitunas permanecía intacta. Diego, su hijo adoptivo, un hombre de 30 y tantos con una sonrisa torcida y ojos que destilaban arrogancia, lo miró desde el otro extremo de la mesa. «Viejo inútil», gruñó Diego con una voz cargada de desprecio. «¿Qué haces todavía aquí? Tiemblas tanto que no puedes ni sostener un cuchillo y aún así te metes en lo que no te importa. Vete a un asilo y déjanos en paz». Las palabras cortaron como un viento helado del Pirineo y Javier sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la mirada fija, sus manos callosas apretadas bajo el mantel. María, su esposa de casi 40 años, estaba sentada junto a Diego, no a su lado como antaño. No dijo nada para defenderlo. En cambio, soltó una risa baja como si las palabras de Diego fueran un chiste compartido en una taberna del Raval. Javier la observó buscando en sus ojos algún rastro de la mujer que había conocido en una verbena de San Juan cuando bailaron hasta el amanecer. Pero solo encontró una mirada fría cómplice que lo atravesó como si fuera un extraño. «Diego tiene razón, Javier», dijo María girando su copa de Rioja con un movimiento lento casi teatral. «Nadie te pide que desaparezcas del todo, solo que te apartes un poco. Deja que los jóvenes vivamos. ¿No es hora ya?». Javier contó hasta 10 en su mente, esperando una retractación, un gesto de arrepentimiento. Nada. El silencio se extendió pesado como la humedad de un verano catalán. La mesa estaba cubierta de los restos de una cena que había preparado con cuidado, el pan de payés a medio cortar, un cuenco de alioli intacto. Carlos, su hijo biológico, estaba en Madrid, atrapado en un proyecto de ingeniería. Eran solo ellos 3 en la casa, 2 contra 1. Javier se levantó lentamente, el crujido de la silla resonando en el silencio burlón. Al hacerlo, un álbum de fotos en el aparador cayó al suelo, probablemente por un codazo descuidado de Diego. Se agachó para recogerlo y vio una imagen de la adopción de Diego años atrás. María sostenía el brazo de Diego como si fuera un trofeo, mientras Javier aparecía al fondo medio cortado con una sonrisa forzada que ahora le parecía patética. Limpió el polvo del borde y sintió un pinchazo en el corazón, no de lágrimas, sino de furia contenida. «Voy arriba», dijo con voz firme, aunque por dentro bullía. «Cuidado, abuelo», se burló Diego riendo con fuerza. «No te rompas la cadera y nos hagas quedarnos contigo más tiempo». María rió también, un sonido que antes era música para Javier, pero ahora era como uñas en una pizarra. Subió las escaleras, cada peldaño un recordatorio de su humillación. En el pasillo pasó por la habitación de invitados donde María dormía ahora, alegando que sus ronquidos la molestaban. Javier sabía que era una mentira, que algo podrido crecía en las sombras de su hogar. Entró en su dormitorio, el que una vez compartieron, y abrió el cajón de la mesita antigua, un regalo de su madre. Bajo pañuelos y bolígrafos sueltos, sacó una caja negra del tamaño de una cajetilla, una cámara oculta comprada en una tienda de electrónica en la Boquería, con la excusa de vigilar al jardinero. La colocó con precisión detrás del soporte de la barra de la cortina, enfocando el pasillo donde había visto demasiadas miradas cómplices, manos rozando accidentalmente, silencios que pesaban como culpas. María había dejado de tocarlo por las mañanas, Diego de fingir respeto. La casa olía a sudor y secretos. Se sentó en la cama, abrió el álbum, fotos de vacaciones en la Costa Brava de Carlos jugando al fútbol en el Parque Güell, de cenas navideñas. Había sido esposo, padre, carpintero, sostén de la familia, y ahora un estorbo. Abajo, oyó el tintineo de copas y la risa de Diego, seguida de la de María, aguda, como una campana anunciando traición. No lloró. Susurró: «Quieren que sea invisible, que olviden que estoy mirando». Y pulsó grabar. Javier se sentó en el borde de la cama en su habitación, con la luz de la luna filtrándose por las persianas venecianas, iluminando las arrugas de su rostro como surcos de un camino largo y tortuoso. El bullicio nocturno de Barcelona, claxones lejanos, murmullos de las calles de l'Eixample, apenas penetraba las paredes gruesas de la casa que había levantado con sus propias manos. La cámara oculta ya estaba en su lugar en el pasillo, un ojo vigilante y silencioso, pero su mente no dejaba de rebobinar los eventos de los últimos meses, buscando las fisuras que se habían convertido en grietas profundas. Cada recuerdo era una pieza de un puzzle que preferiría no armar, pero que lo obligaba a confrontar la realidad.
Las miradas furtivas entre María y Diego, los roces que fingían ser accidentales, los silencios que hablaban más que cualquier grito. Todo había empezado a apestar a traición, y Javier, con sus 68 años de experiencia en la vida y el trabajo duro, sabía que el instinto de un hombre no falla cuando huele podredumbre. 3 meses atrás, en una noche calurosa de verano, Javier había entrado en la cocina buscando una botella de cerveza fría, después de un día agotador en el taller de carpintería donde aún trabajaba a media jornada reparando muebles antiguos. Allí estaban Diego con una camisa desabotonada que dejaba ver su torso atlético inclinado sobre la encimera junto a María. Ella llevaba un vestido ligero demasiado ceñido para una noche casual en casa. Sus manos se rozaron al alcanzar la misma botella de aceite de oliva, y el contacto duró un segundo de más cargado de electricidad. Javier se detuvo en la puerta, el corazón latiéndole como un martillo en el pecho. «Deberías mantener tus manos lejos de la esposa de tu padre adoptivo», dijo con voz grave afilada como el filo de una sierra que había usado 1000 veces. Diego soltó una risa ronca echando la cabeza hacia atrás con arrogancia. «¿Qué pasa, viejo? Celoso, solo compartimos un momento en la cocina. Relájate». María no intervino, solo sonrió con esa mueca que Javier había aprendido a detestar, una mezcla de burla y secreto compartido que lo hacía sentir como un forastero en su propio territorio. «No estoy exagerando», replicó Javier pasando junto a ellos para tomar la cerveza. «Solo digo lo que veo con estos ojos». Diego lo miró con desdén, y María se dio la vuelta como si la conversación no mereciera más tiempo. Otro incidente lo golpeó como un puñetazo una tarde de sábado cuando regresó temprano del taller, porque un encargo se había cancelado. La casa estaba inusualmente silenciosa, sin el habitual eco de risas o discusiones familiares. Encontró a María y Diego en el garaje, supuestamente organizando las herramientas para el viejo Seat, que Diego estaba restaurando como hobby. Estaban sentados demasiado cerca en taburetes bajos frente a una mesa llena de llaves inglesas, destornilladores y piezas grasientas. Diego tenía una mano en el respaldo de la silla de María, y ella reía por algo que él había dicho, un sonido que Javier no había oído dirigido a él en años. Cuando carraspeó desde la puerta, ambos se separaron bruscamente como si un resorte los hubiera impulsado. «Javier», exclamó María con un tono de sorpresa fingida. «Solo estamos ordenando este caos de garaje. Diego me explicaba cómo arreglar el carburador. Es un lío, ya sabes». Diego asintió limpiándose las manos con un trapo manchado de aceite, pero sus ojos evitaron los de Javier, mirando al suelo como un niño pillado en una travesura. «Sí, papá, no te preocupes. Solo trabajo manual nada más». Javier no respondió de inmediato. Solo los observó, notando cómo la risa de María se evaporaba en un silencio tenso cargado de culpa no admitida. Ese día algo en su interior se endureció como la madera que había tallado durante décadas, resistente pero lista para romperse bajo presión. Carlos, su hijo biológico, estaba en Madrid sumergido en un proyecto de ingeniería que lo mantenía alejado del hogar. Hablaban por teléfono cada pocos días, pero las conversaciones eran cortas, llenas de detalles técnicos y el cansancio de la distancia. «Papá, ¿todo bien por ahí?», preguntaba Carlos, y Javier siempre contestaba: «Sí, hijo, todo bajo control». Pero no lo estaba. No quería cargar a Carlos con sus sospechas, no sin evidencia sólida. Había criado a Diego como a un hijo propio desde que tenía 10 años tras la muerte de sus padres en un accidente. Javier lo había acogido, le había dado un techo, educación, incluso un puesto en su taller. Y María había sido la madre adoptiva perfecta, cocinando paellas los domingos y enseñando a Diego a tocar la guitarra en las fiestas del barrio. Pero ahora esa imagen familiar se desmoronaba como una fachada vieja bajo la lluvia torrencial. Javier se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces parpadeantes de la ciudad. Recordó otras señales, como María había dejado de tocarlo, de preguntarle por su día, cómo Diego pasaba más tiempo en casa sin razón aparente, siempre con excusas como arreglar el coche o ayudar a María con las facturas. Había encontrado una factura de un hotel en Sitges en el bolsillo de María, un lugar romántico donde nunca habían ido juntos últimamente. Cuando la confrontó, ella rió. «Es de una salida con amigas, Javier. No seas paranoico». Pero sus ojos no se encontraron con los de él, y eso bastó para que la duda creciera como una enredadera. Decidió tomar acción. Una tarde, con la casa vacía, María en su club de pádel, Diego en un bar, Javier colocó otra cámara en el garaje, escondida entre latas de pintura vieja en un estante alto. La lente captaba la mesa de trabajo y la puerta perfectamente. Conectó el dispositivo a su tableta, imagen clara, sonido nítido, batería llena. Se sintió como un cazador tendiendo una trampa, no un espía derrotado.
Miró los papeles del divorcio que María le había entregado. «Nos hemos distanciado», dijo ella fría. «Toma tu parte y vete». Firmó no por debilidad, sino por estrategia. En el espejo sus ojos grises aún brillaban. 68 años, manos fuertes de carpintero. Susurró: «Les daré un espectáculo que recordarán». La tableta mostraba el garaje vacío. Javier esperaba listo para capturar la verdad. Sucedió en un miércoles, un día soleado con una brisa suave del Mediterráneo que hacía ondear las cortinas como banderas de rendición. Javier recordaba el clima porque había tendido las sábanas en el balcón secándose al sol de Barcelona. Era uno de esos días tranquilos que engañan, donde el mundo parece en paz hasta que se rompe en pedazos. Diego había dicho que iba al centro a comprar piezas para el coche, y María mencionó que se reunía con un amigo para un café en el Borne. Javier, que había salido a la ferretería por unas herramientas, olvidó su cartera y volvió inesperadamente a casa. Al subir las escaleras algo le pareció extraño, un sonido amortiguado, no el de la televisión, ni voces en conversación normal. Era un murmullo íntimo, jadeos que conocía demasiado bien. Su instinto le gritó que se detuviera, pero sus pies siguieron adelante, impulsados por una curiosidad que ya era certeza. Abrió la puerta del garaje convertido en habitación temporal de María con un empujón firme. Allí estaban María y Diego en la cama, enredados en sábanas que Javier había lavado 2 días antes. Las manos de Diego en la cintura desnuda de ella, sus piernas entrelazadas en un nudo de traición. El tiempo se congeló como en una fotografía maldita. Diego giró la cabeza bruscamente, sus ojos dilatados por la sorpresa y la rabia. María jadeó agarrando la manta para cubrirse. «¿Qué demonios hace él aquí?», rugió Diego, su voz ronca y furiosa como un perro acorralado. Javier no pudo hablar al principio. Su garganta se cerró como si hubiera tragado arena del desierto. Sus rodillas flaquearon, pero se aferró al marco de la puerta con manos fuertes, las mismas que habían construido esa casa ladrillo a ladrillo. Diego saltó de la cama no para explicar o suplicar, sino para empujar a Javier fuera. «Javier, espera. No es lo que piensas», ladró su voz temblorosa pero agresiva. «No deberías haber visto esto». Javier retrocedió un paso, pero su talón se enganchó en el borde de una alfombra raída. Tropezó hacia atrás, su cabeza golpeando con un crujido seco contra la esquina de la puerta del armario. El dolor fue instantáneo, agudo como un clavo clavado en el cráneo. Cayó al suelo aturdido, el aire expulsado de sus pulmones en un gemido ahogado. María se paró en la puerta con ojos salvajes y llenos de ira, no de remordimiento. «¡Haz algo, Diego!», gritó ella, su voz histérica. «¡Lo arruinará todo!». Diego se agachó junto a él, pero no con preocupación paternal, sino con cálculo frío. «Javier, escucha», dijo, su tono bajo y urgente como un negociante en una mala transacción. «Cálmate. Hablaremos después, pero ahora necesitas descansar. Estás confundido, no estás bien». Javier miró a los ojos de Diego, los mismos que había visto crecer desde un niño huérfano hasta este traidor. Eran fríos, ahora huecos, enfocados solo en el control de daños. Intentó levantarse, pero sus brazos temblaron por el golpe. Antes de que pudiera reaccionar, Diego y María lo agarraron por los brazos y lo arrastraron. Sí, lo arrastraron como a un saco de escombros. Escaleras abajo hacia el sótano, esa bodega húmeda llena de cajas de herramientas olvidadas y botellas de vino cubiertas de polvo. La puerta crujió al abrirse, liberando un rush de aire mohoso y frío que olía a abandono. «Estarás bien aquí», dijo Diego como si le estuviera haciendo un favor, su voz fingiendo autoridad. María arrojó una manta vieja y raída sobre él y cerró la puerta de un golpe seco. El cerrojo chasqueó con un sonido final como el de una cárcel cerrándose. El sótano era oscuro y frío, más de lo que Javier recordaba. Cajas de decoraciones navideñas, antiguas herramientas oxidadas y recuerdos empolvados lo rodeaban como testigos mudos, demasiado asustados para hablar. Su cabeza latía con un dolor sordo, sus brazos dolían por el arrastre. Se acurrucó en el suelo de cemento helado, la manta apenas cubriendo sus piernas. Lo habían encerrado su esposa y su hijo adoptivo, las 2 personas por las que había sacrificado tanto. Javier, que había cocinado para ellos, trabajado horas extras para pagar estudios, defendido a Diego en peleas de barrio. Yacía en silencio sin gritar ni golpear las paredes. Solo respiraba superficial y constante, controlando la furia que bullía en su pecho como lava en un volcán. Desde el sótano podía oír sus voces filtrándose por una rejilla de ventilación en el techo. La voz de Diego baja y calculadora. La de María aguda e impaciente. «Va a contárselo a Carlos», siseó ella. «No le dirá nada a nadie», respondió Diego, calmado, demasiado calmado. Se golpeó la cabeza. «Está delirando. Solo hay que archivar los papeles. El hospital se encargará del resto».
¿Qué le decimos al juez?, preguntó María. Que está inestable, que irrumpió acusándonos de cosas que nunca pasaron, que ha estado viendo fantasmas desde aquel accidente en el taller el año pasado. Planeaban declararlo mentalmente incompetente, encerrarlo en un asilo, eliminarlo como amenaza legal y luego quedarse con todas las cuentas, la casa, el taller. Su nombre borrado de los documentos de la vida. Javier se acurrucó más bajo la manta raída y mordió el interior de su mejilla hasta saborear sangre. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una rabia fría y determinada. No estaba acabado. Aún no. Esperó hasta que las voces arriba se desvanecieron, luego gateó hacia el rincón más lejano del sótano, detrás de una pila de cajas de madera que no se habían tocado en años. Alcanzó detrás de un panel suelto en la pared, un escondite que había preparado semanas antes, cuando las sospechas se volvieron insoportables. Allí estaba un pequeño teléfono desechable cargado y listo para un solo propósito. Lo abrió con dedos rígidos y tecleó un mensaje para Carlos. Hijo, si lees esto, vuelve a casa. Tu madre y Diego tienen un affair. Los pillé. Me encerraron en el sótano. Planean falsificar mis registros médicos y meterme en un asilo. Creo que quieren deshacerse de mí para siempre. Por favor, hijo, ven. SOS. Pulsó enviar observando la barra de progreso en la pantalla tenue. Enviado. Eran las 3:02 am. Y entonces rezó, no en voz alta ni dramáticamente, solo una plegaria silenciosa, a quien quiera que aún escuchara. Que mi hijo vea esto, que me crea. Que sobreviva lo suficiente para ver el pánico en sus ojos cuando la puerta se abra. Desde el sótano Javier podía oír sus voces filtrándose por la rejilla de ventilación en el techo, como ecos de una conspiración en una novela negra. La voz de Diego era baja y calculadora como un jefe de obra planeando un derribo. La de María aguda e impaciente como una mujer harta de esperas. Va a contárselo a Carlos, siseó ella, el pánico tiñendo sus palabras. No le dirá nada a nadie, replicó Diego, su tono calmado, demasiado calmado para ser honesto. Se golpeó la cabeza fuerte. Está delirando confuso. Solo tenemos que archivar los papeles del divorcio y llevarlo al médico. Dirán que es inestable, que ha estado viendo cosas desde aquel accidente en el taller el año pasado. Lo declararán incompetente y listo. María dudó un momento. ¿Y qué le decimos al juez si pregunta? Que irrumpió en el garaje acusándonos de locuras que nunca pasaron, que ha sido un problema desde hace meses. Lo meteremos en un asilo, quitaremos su nombre de las cuentas de la casa, del taller. Todo será nuestro. Javier se acurrucó más bajo la manta raída, mordiéndose el labio hasta saborear sangre. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una rabia fría que lo mantenía vivo. No estaba acabado. Aún no. Esperó hasta que las voces arriba se desvanecieron en un silencio roto solo por el goteo de una tubería lejana. El sótano estaba helado, el cemento absorbiendo el calor de su cuerpo como un ladrón en la noche. Gateó hacia el rincón más oscuro detrás de una pila de cajas de madera llenas de herramientas oxidadas y recuerdos empolvados que no se habían tocado en años. Sus dedos, aún fuertes pese al dolor, alcanzaron detrás de un panel suelto en la pared un escondite que había preparado semanas antes, cuando las sospechas se volvieron insoportables. Allí estaba un pequeño teléfono desechable negro y compacto, cargado y listo para un solo propósito. Lo abrió con dedos rígidos por el frío, y el golpe la pantalla iluminando tenuemente su rostro marcado por arrugas de trabajo y traición. Tecleó el mensaje para Carlos con precisión, cada letra un clavo en el ataúd de sus traidores. Hijo, si lees esto, vuelve a casa inmediatamente. Tu madre y Diego tienen un affair. Los pillé en el garaje. Me arrastraron al sótano y me encerraron. Planean falsificar mis registros médicos, declararme loco y meterme en un asilo. Creo que quieren deshacerse de mí para quedarse con todo. Por favor, hijo, ven. SOS. Pulsó enviar observando la barra de progreso en la pantalla como si su vida dependiera de ella. Y así era. Enviado. Eran las 3:02 am. La hora en que Barcelona dormía, pero Javier estaba despierto, el corazón latiéndole como un tambor en una procesión de Semana Santa. Apagó el teléfono para ahorrar batería y lo escondió de nuevo recostándose contra la pared fría. Rezaba en silencio, no con palabras dramáticas ni cruces en el pecho, sino con una plegaria simple y cruda, a quien quiera que aún escuchara en este mundo injusto, que Carlos vea esto, que me crea, que llegue a tiempo para ver el terror en sus caras cuando la puerta se abra. Pensó en su hijo en Madrid, su teléfono vibrando en la mesita de noche junto a planos de ingeniería y sueños de futuro.
Carlos era leal trabajador, el único lazo puro que le quedaba. Si alguien podía salvarlo era él. El dolor en la cabeza latía como un martillo en su taller, pero Javier lo ignoraba enfocándose en la rabia que lo mantenía alerta. Recordó cómo había construido ese sótano con sus manos cavando el suelo para almacenar vinos y herramientas, un refugio que ahora era su prisión. Ironía cruel. Arriba oyó pasos ocasionales, murmullos que se desvanecían. Sabía que Diego y María planeaban su fin, pero subestimaban su resistencia. Javier había sobrevivido a crisis económicas, a la muerte de amigos en obras, a años de matrimonio agrio. Esto no lo rompería. Cerró los ojos no para dormir, sino para conservar fuerzas, imaginando el momento en que Carlos irrumpiría en la casa, llave en mano, gritando su nombre. «Aguanta», se dijo a sí mismo, la voz un susurro ronco en la oscuridad. «No les des la satisfacción de verte roto». Capítulo 5. La salvación y el enfrentamiento. La oscuridad del sótano envolvía a Javier como un sudario, el aire húmedo y mohoso llenando sus pulmones con cada respiración superficial. El dolor en su cabeza palpitaba, un eco constante del golpe contra la puerta del armario, pero sus sentidos estaban alerta, afinados por la adrenalina y la rabia. Horas habían pasado desde que envió el mensaje a Carlos, cada minuto estirándose como un día en esa prisión improvisada. El silencio del sótano era roto solo por el goteo de una tubería y el ocasional crujido de la casa, hasta que un sonido nuevo irrumpió, el chirrido agudo de neumáticos en la grava del patio. No era el regreso casual de un coche, sino un frenazo brusco lleno de urgencia. Pasos rápidos resonaron en el exterior, seguidos por el portazo de una puerta. Papá gritó, una voz familiar, fuerte y desesperada, cortando el aire como un hacha. Era Carlos. Javier se incorporó de golpe, golpeándose el hombro contra una caja de madera. Su corazón se disparó, latiendo con esperanza renovada. «Carlos», gritó Javier, su voz rasposa por el frío y la tensión. Se arrastró hacia la puerta del sótano, golpeándola con los puños. «Estoy aquí abajo. ¡Sácame!». Los golpes resonaban en el espacio cerrado, cada uno un desafío a sus captores. Arriba escuchó un alboroto, la voz de María, aguda y nerviosa, gritando algo incoherente. Diego respondiendo con un tono defensivo, casi suplicante. Luego los pasos de Carlos más cercanos, bajando las escaleras hacia el sótano. «Papá, aguanta. Te saco ahora». El sonido de una llave forcejeando en el cerrojo llenó el aire, seguido por un clic metálico. La puerta se abrió de golpe, y la luz del pasillo inundó el sótano como un amanecer. Carlos estaba allí, desaliñado, con el rostro pálido y los ojos húmedos de furia y miedo. Papá murmuró, arrodillándose junto a él. Lo ayudó a levantarse, sosteniéndolo como si fuera de cristal. Javier se aferró al hombro de su hijo, estabilizado por una fuerza más allá de los músculos cansados. «Estás aquí», susurró la voz quebrada pero firme. Subieron las escaleras lentamente, cada paso un triunfo sobre la traición. En el salón, Diego y María estaban de pie, atrapados como ciervos bajo los faros de un coche. «Está bien», exclamó Diego, levantando las manos como si pudiera detener la tormenta. Solo necesitaba descansar, estaba confundido. María intervino con un tono falso de preocupación. «Íbamos a llevarlo a un médico». Carlos estaba desorientado, diciendo cosas sin sentido. Pero Carlos ya tenía su teléfono en la mano, grabando el lente, apuntando a ambos como un juez silencioso. «Confundido», dijo Carlos, su voz fría como el acero. «Por eso lo arrastraron al sótano y lo encerraron. Por eso intentaron hacer pasar a mi padre por loco». Diego tartamudeó, su fachada de confianza desmoronándose. «No es así, Carlos, escucha». Pero María lo interrumpió, su voz quebrándose en un sollozo fingido. «Es un malentendido. Nunca quisimos hacerle daño». Javier, ahora de pie junto a su hijo, sintió su espalda enderezarse, como si el peso de años de traición se desvaneciera. «No quiero vuestras lágrimas falsas», dijo, su voz resonando como un martillo en su taller. «Quiero justicia. Quiero que la verdad tenga peso». Carlos mantuvo el teléfono firme, capturando cada palabra, cada gesto de pánico en los rostros de María y Diego. «Entiendo lo suficiente», continuó Carlos, su tono cortante. «Entiendo que tú, Diego, mi hermano adoptivo, te acostaste con mi madre. Y luego intentaron borrar a mi padre como si fuera un trasto viejo». María rompió en llanto, pero era un espectáculo vacío, sus lágrimas tan falsas como sus promesas de amor eterno. Diego intentó avanzar hacia Carlos, pero se detuvo cuando vio la furia en sus ojos. «Hijo, no entiendes», comenzó, pero Carlos lo cortó. «No me llames hijo. No después de esto». Javier miró a los dos, a María temblando en su máscara de victimismo, a Diego incapaz de sostenerle la mirada. Luego se volvió hacia Carlos, su voz baja pero firme. «No necesito sus excusas. Necesito que paguen por lo que hicieron».
La cámara seguía grabando un testigo silencioso que sellaría su destino. En ese momento Javier sintió que el control regresaba a él no con gritos ni violencia, sino con la certeza de que la verdad, una vez desenterrada, era más afilada que cualquier cuchillo. 3 semanas después, el Tribunal de Justicia en Madrid estaba abarrotado, el aire cargado de expectación. La sala, con sus paredes de madera pulida y el eco solemne de pasos, parecía un escenario donde la verdad finalmente tomaría el centro. Javier, sentado junto a Carlos y su abogado, mantenía la cabeza alta, sus manos callosas descansando firmes en su regazo. Frente a ellos, María y Diego ocupaban la mesa de la defensa, ella con un traje negro impecable y perlas ostentosas que no podían ocultar su nerviosismo. Él, con el rostro más gris de lo que Javier recordaba, tamborileando los dedos contra la mesa como si pudiera conjurar una escapatoria. Carlos, a su lado, nunca soltó su brazo, un ancla de lealtad en un mar de traición. La audiencia comenzó con una tensión palpable, los murmullos del público silenciados por la entrada del juez, un hombre de mirada severa que parecía haber visto demasiados dramas humanos. El abogado de Javier abrió con hechos crudos el encierro en el sótano, el teléfono oculto, el affair, las grabaciones. La defensa, representando a María y Diego, respondió con evasivas, pintando a Javier como un hombre confundido, víctima de delirios y de un carácter inestable agravado por un accidente laboral el año anterior. Pero sus palabras eran frágiles como vidrio a punto de romperse. El momento decisivo llegó cuando el abogado de Javier se levantó, su voz resonando con autoridad. Con permiso de su señoría, el demandante desea introducir pruebas de video en el registro. El juez asintió. Proceda. Carlos extrajo un pendrive de la carpeta y lo entregó. La pantalla en la sala parpadeó, proyectando una imagen que hizo que el aire se volviera denso. El video comenzó con una vista silenciosa del garaje, la cama deshecha, las sombras de la tarde entrando por la ventana. Luego la puerta se abrió. Diego entró seguido de María, riendo con una intimidad que cortaba como un cuchillo. Él la levantó por la cintura, arrojándola sobre la cama con una familiaridad obscena. Nadie en la sala habló. El metraje no era explícito, pero no necesitaba serlo. Mostraba lo suficiente: la camisa de Diego cayendo al suelo, la risa de María resonando por los altavoces. Luego el momento en que Javier irrumpió, el jadeo de sorpresa, el empujón que lo hizo caer. La cámara captó el golpe, el marco temblando cuando su cabeza chocó contra la puerta del armario. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Alguien cubrió su boca en shock. María se levantó de un salto de su asiento y salió corriendo por una puerta lateral, sus tacones resonando como disparos en el pasillo. Diego se quedó inmóvil, mirando al suelo, sus manos apretadas en puños inútiles. El juez llamó a un breve receso, la sala zumbando con susurros. Carlos se volvió hacia Javier, sus ojos húmedos pero decididos. Lo ayudó a levantarse del banco y, frente a todos, lo abrazó con fuerza, un abrazo que Javier no había sentido desde que Carlos era un niño. «Lo hicimos», papá susurró. Cuando la sesión se reanudó, el abogado de Javier tomó la palabra. «Su señoría. Las imágenes hablan más que cualquier discurso. Mi cliente no está loco ni inestable. Es un hombre traicionado por aquellos en quienes más confiaba. No buscamos venganza hoy, sino justicia, y él la merece por completo». El juez, con rostro impasible, asintió. La sentencia fue clara y devastadora. En vista de las pruebas presentadas, este tribunal declara a los acusados, María García y Diego Morales, responsables de reclusión ilegal y abuso. Se ordena la transferencia de todos los bienes conjuntos, incluida la residencia principal y el taller, al demandante Javier López. No hubo exclamaciones desde la defensa, solo un silencio pesado como el de una plaza tras un toro vencido. Diego mantuvo los ojos fijos en el suelo, sus manos temblando. María no regresó. Su asiento quedó vacío como su credibilidad. Javier miró sus manos marcadas por años de trabajo, fuertes aún. Esas manos habían construido una casa, criado un hijo, reparado muebles rotos, y ahora sostenían la escritura de la vida que intentaron robarle. No sonrió ni lloró. Simplemente recogió su chaqueta y se levantó con la dignidad de un hombre que había ganado, no gritando sino soportando. Javier regresó a la casa de Barcelona, ahora suya por derecho, con el eco de la victoria judicial aún resonando en su pecho. El aire salado del Mediterráneo se colaba por las ventanas abiertas, limpiando el hedor de los secretos que habían impregnado las paredes. La casa, que una vez fue un campo de batalla, parecía respirar de nuevo. Javier tomó un trapo y comenzó a limpiar, barrió el polvo de las esquinas,
Fregó el suelo del garaje donde María y Diego habían sellado su traición y quemó las sábanas viejas en una hoguera en el patio trasero. Cada movimiento era un acto de liberación, no para otros, sino para él mismo. Cambió las cerraduras no por miedo, sino por finalidad, asegurándose de que nadie entraría sin su permiso. Abrió todas las ventanas, dejando que el viento marino llenara la casa con un aroma fresco, como si el mar estuviera lavando las heridas del pasado. El primer día solo en casa fue extraño, no por los fantasmas de lo vivido, sino porque la casa ya no lo aprisionaba. Los recuerdos de María cocinando en la cocina de Diego, ayudando en el taller, eran ahora solo fotografías desvaídas, cosas para mirar, no para vivir. Javier se movía con propósito, limpiando cada superficie como si borrara las partes de sí mismo que habían sido ignoradas o despreciadas. En la cocina donde antes preparaba paellas para la familia, fregó los azulejos hasta que brillaron. En el dormitorio arrancó las cortinas viejas y las reemplazó por unas nuevas blancas que dejaban entrar la luz del amanecer. No era solo una limpieza, era una reclamación. La casa ya no sofocaba. Ahora cantaba con la calma de un hombre que había recuperado su voz. Una mañana, mientras tomaba un café solo en el balcón, un vecino Paco se acercó con una bandeja de croquetas caseras. Javier, sentimos lo que pasó. Deberíamos haber visto las señales, dijo avergonzado. Javier asintió aceptando el gesto sin rencor. La vida sigue. Paco respondió con una media sonrisa. Ese pequeño acto abrió una puerta. Otros vecinos llegaron con flores, botellas de vino, palabras tardías pero sinceras. Una anciana del edificio de al lado lo abrazó en el portal. Eres más fuerte que todos ellos. Javier no necesitaba sus disculpas, pero le dieron calor al corazón. Algo inesperado ocurrió en línea. Carlos, sin consultarle, compartió una breve versión de la historia de Javier en las redes sociales, hablando del abuso y la resistencia de un hombre que se negó a ser borrado. El mensaje se extendió como el fuego en un campo seco, llegando más allá de Barcelona a Valencia, Sevilla, incluso a comunidades españolas en América Latina. Hombres y mujeres escribieron a Javier, algunos con historias propias de traiciones silenciadas, otros inspirados por su fortaleza. Un carpintero de Bilbao le envió un mensaje. Me recordaste que el silencio no es rendición. Gracias, viejo. Una mujer de Málaga escribió, tu fuerza me dio valor para hablar. Javier no buscaba ser héroe, pero esas palabras lo hicieron sentir que su lucha tenía eco. Una tarde, mientras reparaba una silla rota en el taller, una joven del barrio, Elena, se acercó. Era profesora en un colegio local y hablaba con voz temblorosa pero clara. Javier, ¿hablarías con mis alumnos? Son chicos jóvenes, muchos de hogares rotos. Necesitan escuchar a alguien como tú. Él aceptó no por vanidad, sino porque sabía lo que era sentirse invisible. El colegio era humilde, con pupitres gastados y carteles despegándose de las paredes. Los chicos lo miraron con ojos curiosos, algunos cínicos, otros hambrientos de historias reales. La fuerza no siempre es gritar o pelear, les dijo Javier de pie frente a ellos. A veces es un hombre viejo escondiendo un teléfono en un sótano porque sabía que lo querían borrar. Nunca dejen que nadie les quite su lugar. Algunos rieron, otros asintieron en silencio. Cuando salió sintió que medía 3 metros de alto, más grande de lo que se había sentido en décadas. Javier se unió a un grupo de apoyo para hombres víctimas de traiciones familiares, no para hablar al principio, sino para escuchar. Escuchó historias de esposas infieles, de hijos que se volvieron contra sus padres, de herencias robadas. Cuando finalmente habló, su voz fue baja pero firme. No grité, solo mostré la verdad. Sus palabras resonaron, y los hombres del grupo, de obreros a oficinistas, lo miraron con respeto. Empezó a escribir no largos ensayos, sino reflexiones breves sobre lo que significa ser hombre y soportar el peso de la traición. Una revista local publicó una de sus notas, El mito del viejo inútil. La llamaron el carpintero que rugió, aunque Javier nunca rugió. Solo habló con la calma de quien sabe que tiene razón. La casa, antes una jaula, se convirtió en un faro. Javier organizó cenas los domingos, invitando a vecinos y amigos del grupo de apoyo. No eran fiestas ruidosas, sino reuniones tranquilas donde compartían vino, historias y risas. Fundó un pequeño taller comunitario en su garaje, enseñando a otros hombres mayores a usar herramientas digitales para protegerse, desde grabar conversaciones hasta gestionar sus finanzas. Lo llamó la red silenciosa. No eran tan silenciosos ahora. Por primera vez en años, Javier sintió paz, no la de la venganza, sino la de un hombre que había recuperado su nombre, su hogar, su dignidad.
La casa de Javier en Barcelona, ahora libre de sombras, respiraba con la brisa salada del Mediterráneo que entraba por las ventanas abiertas. Cada domingo Carlos llegaba con su hijo pequeño Mateo, que corría a los brazos de Javier como si nunca hubiera dudado de su fuerza. Los días se llenaban de risas y pequeños proyectos: reparar el columpio del patio, pintar la verja o simplemente tomar limonada bajo el sol. Una tarde, mientras lijaba una mesa en el taller, Carlos apareció con una sonrisa tímida. «Papá, te presento a Sofía», dijo señalando a una mujer de unos 60 años con cabello canoso recogido y ojos que destilaban calma y dolor a partes iguales. Sofía, mecánica de coches jubilada, llevaba una bandeja de pan de oliva recién horneado, un gesto sencillo que olía a hogar. «Carlos me habló de ti», dijo ella, ofreciendo el pan. «Pensé que un hombre que lucha como tú merece algo casero». Javier aceptó el pan, sus manos callosas rozando las de ella, y sintió un calor que no había sentido en años. Se sentaron en el porche con el mar brillando a lo lejos y hablaron de cosas simples: los atardeceres en la Costa Brava, los viejos talleres de barrio, las cicatrices que la vida deja. Sofía había perdido a su marido en un accidente años atrás, pero su voz no temblaba al contar su historia. Era fuerte como la de alguien que había aprendido a reconstruirse. «Reparé coches toda mi vida», dijo sonriendo. «Pero a veces lo que más necesita arreglo es el corazón». Javier asintió, sintiendo que esas palabras encajaban en él como una pieza perdida. Las semanas pasaron en un ritmo tranquilo. Sofía llegaba cada mañana con sus herramientas, ayudando a Javier a restaurar el taller: un nuevo banco de trabajo, estantes reforzados, una puerta de cristal que dejaba entrar la luz. Mientras martillaban y lijaban, hablaban de todo: de la música de Camarón, de los bares de tapas olvidados, de cómo el dolor puede ser un maestro severo pero justo. Una tarde, mientras arrancaban malas hierbas en el jardín, Sofía señaló un rosal blanco. «¿Lo plantaste tú?», preguntó. «No, mi madre», respondió Javier. «Lo puso cuando nació Carlos para su futura esposa». Sofía tocó un pétalo con suavidad. Era una mujer con buen gusto. Javier rió, y luego, sin saber por qué, sus ojos se humedecieron. Sofía no dijo nada, solo se quedó a su lado, su presencia un apoyo silencioso. Una noche Sofía lo invitó a cenar en su pequeño piso en el Raval. Preparó una tortilla de patatas y una sopa de tomate con hierbas del mercado. Comieron en una mesa sencilla, jugando al dominó y riendo por tonterías. «Tus manos cuentan historias», dijo Sofía mirando las líneas marcadas de Javier. «Cada callo es un capítulo». Él sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo alguien lo veía de verdad. Carlos, al enterarse, lo miró con una chispa de orgullo. «Te lo mereces, papá», dijo, y Javier solo asintió, el corazón lleno. En su cumpleaños 72, Carlos organizó una reunión en el porche. Vecinos amigos del taller comunitario Mateo, con un dibujo del rosal blanco que le regaló a su abuelo. Sofía trajo flores y otro pan de oliva. Mientras comían, Javier miró a su alrededor: risas, vasos de vino, el mar brillando bajo la luz del atardecer. «Gracias», dijo su voz gruesa por la emoción, «por verme cuando pensé que era invisible». Sofía tomó su mano con suavidad. «Todavía te queda mucha vida por delante, Javier». Él asintió, quizás era verdad. Días después, Carlos y Sofía ayudaron a instalar un nuevo columpio en el porche, un proyecto conjunto. Mateo, corriendo alrededor, pasaba herramientas con torpeza. Cuando terminaron, Javier y Sofía se sentaron en el columpio balanceándose lentamente. Carlos sacó una foto: Javier sonriendo, Sofía a su lado, Mateo en sus rodillas. La imagen capturó algo nuevo: noches de café y charlas, el taller lleno de risas, un porche que volvía a ser hogar. «Mi casa es un hogar otra vez», dijo Javier. Sofía lo miró. «Entonces lo es». Bajo las luces del atardecer, con el mar susurrando promesas, Javier sintió que el fuego que había recuperado no solo ardía por él, sino que iluminaba el camino de otros. No sabía qué traería el mañana, pero lo enfrentaría como hombre, no como víctima, con capítulos aún por escribir.